Bueno, hola de nuevo. Vamos a ver ahora la prosa del Renacimiento. ¿Vale? Hemos visto la lírica, las características del Renacimiento y vamos a estudiar la prosa del Renacimiento, donde vamos a tener algunas de las obras más importantes también de este periodo. Parece que lo estamos repitiendo mucho, pero es que es cierto que en este momento tenemos los autores y algunas de las obras más importantes de toda nuestra literatura que siguen influyendo en muchísimos autores. Y ahora veréis, sobre todo, eh, por qué obra podemos decir esto con todas las de la ley. Vamos a ver. Durante este periodo de la prosa hay muchos estilos o muchas modas diferentes. Tenemos por un lado eh, y bueno, antes de decir eso, os recordaros que se incluye normalmente en la literatura de la prosa del Renacimiento las obras escritas durante el siglo XV. Se entiende que hay cierta continuidad porque muchos de los estilos iniciados durante el siglo XV continuarán posteriormente. Y hay una serie de novelas que, bueno, es bueno que las conozcáis porque van a estar presentes en una obra posterior como es el Quijote. ¿Vale? Tenemos la novela sentimental, que son novelas amorosas con ciertas aventuras, donde tenemos la más destacada, que es Cárcel de Amor de Diego de San Pedro, una novela que estuvo de moda en toda Europa y que tuvo una gran influencia. Tenemos la novela pastoril. Ya vimos que había elementos de pastoriles en la obra de Garcilaso de la Vega, en sus églogas, y eso va a influir en este tipo de novelas, donde los pastores son cortesanos, por decirlo de alguna manera, y que discurren sobre sus amores de una manera razonable, como un elemento característico del Renacimiento. Destaca la Diana de Jorge Montemayor. Como obra principal hay muchas más, pero estas son como los modelos más importantes de cada uno de los estilos. También mucho éxito tuvieron las novelas de caballerías, como el Amadís de Gaula, pero hubo muchísimas, una serie había como sagas. Bien, tenemos el Amadís de Gaula, luego tenemos los una una saga que se llamaba Los Palmerines, había otra que era la Caballería Celestial o algo así, si mal no recuerdo, y gozaron de un gran éxito, adquirieron una gran popularidad en España y de ahí se extendieron a otros países de Europa también. Como veis, España creaba tendencias en algunos de estos en algunos de estos aspectos, pero algunos criticaban estas novelas por su falta de calidad y por su exceso de fantasía. Incluso por los religiosos eran criticadas porque lo veían como herramientas del demonio. Esto va a ser importante porque luego, como veremos, Don Quijote de la Mancha va a utilizar este tipo de novelas como modelo para criticarlas. ¿Bien? Tenemos unas novelas también que se llamaban novelas de aventuras o novelas bizantinas. Novela de aventuras en este periodo y bizantina son sinónimos, y aparecen un montón de infortunios que le suele suceder a una pareja de enamorados que finalmente terminarán encontrándose. ¿Bien? Suele haber viajes o eso, buscar o una especie de llegada a casa. Pues tendríamos como modelo a lo mejor el Ulises de Homero. Bien, la más destacada sería Selva de Amor Selva de Aventuras, de todas estas novelas. Bien, y luego os pongo aquí aparte una novela, que esta novela es la más importante de todas porque por su enorme influencia posterior y porque está creando un modelo completamente nuevo. Bien, y es la novela picaresca. Podemos decir que la novela picaresca surge en 1554 con la publicación del Lazarillo de Tormes. Bien, es una novela de autor anónimo. Se han propuesto muchos autores, pero no se llega a ningún acuerdo. ¿Vale? Se considera eso, que la fecha de 1554 fue cuando se publicó esta novela. Es la novela más importante de todo este periodo, de todos estos tipos, y hay muchas más novelas picarescas. El Lazarillo tuvo tal éxito que pues aparecieron muchas más, ¿vale? Como La Garduña de Sevilla, que eran novelas picarescas con un protagonista femenino, El Guzmán de Alfarache. Bueno,
hay muchísimas. Bien, ¿cuáles son algunas de las características del género? Pues es el realismo y la intención crítica. Lo que tiene este tipo de novelas que intenta reflejar la sociedad de alguna manera del momento. Y era una sociedad, era así, era la España del Imperio, pero mucha gente se iba a las ciudades pues a mendigar porque no tenía recursos y tenía que subsistir como podía. Intención crítica. Normalmente el pícaro, por ejemplo, tenemos el ejemplo del Lazarillo de Tormes, hace de criado y va pasando por distintos, hace de criado de un cura, de un ciego, de un hidalgo, y al pasar por distintos estamentos sociales, eso le permite hacer una crítica de los distintos estadios de la sociedad española. Bien, incluso hay una crítica muy evidente de la Iglesia que pues eso ha hecho que en muchos casos pues tuviese que tener cuidado con la Inquisición. ¿Vale? Tiene forma autobiográfica y epistolar. Autobiográfica, sabéis que es el propio protagonista quien cuenta su vida. En el Lazarillo de Tormes es Lázaro de Tormes quien cuenta su propia vida a través de epístolas, que las epístolas son cartas. ¿Vale? Una novela epistolar es una novela escrita a base de cartas. ¿Vale? El protagonista es tan pobre que ni siquiera tiene un narrador que cuente su propia vida y por eso lo tiene que hacer él mismo. ¿Quién es el protagonista? El pícaro. El pícaro es un chico que tiene como principal herramienta su astucia, su inteligencia que va desarrollando para intentar combatir pues, el hambre y conseguir comer y llevarse algo a la boca todos los días. Por ejemplo, Lázaro de Tormes no es un chico que sea malo. Lo que pasa es que a lo largo de lo que le va pasando por toda la novela se tiene que espabilar. Es un chico que tiene buen corazón, incluso se sacrifica por alguno eh, de sus amos, por decirlo así. Se desentiende del honor. Habéis estudiado en lo que es el teatro del siglo de oro la importancia del honor. Pues en este momento el pícaro lo que le interesa es comer. Entonces critica también de alguna manera todas las convenciones de la honra y del honor. Y para él lo importante es subsistir. ¿Vale? Por lo tanto, ese código del honor tan de caballeros es algo irreal en la vida del pícaro. Y bueno, eso usa su astucia, ya os he dicho anteriormente, para combatir la... Si nos centramos en la novela del Lazarillo de Tormes, vamos a ver que la mayoría de la novela, es una novela cortita, que os animo a leer, cuenta lo que es la infancia y la adolescencia del pícaro. Y luego en la última parte, en prácticamente 20 páginas, pasamos a su etapa adulta y vemos que finalmente pues, ha conseguido pues, triunfar de alguna manera porque tiene una vida estable, ¿vale? Aunque tiene que admitir cierta deshonra, que es que su mujer le ponga los cuernos con un religioso. ¿Vale? Bien, pues esta novela influyó no solamente en la literatura española, sino en mucha literatura europea. Es una creación exclusivamente española que va a influir en toda la literatura, en mucha literatura posterior, sobre todo en la literatura realista del siglo XIX de toda Europa. ¿Vale? Va a tener como base, pues eso, la literatura española. Bien, y ya pasamos a hablar en la prosa, obviamente, no podemos dejar a la figura más importante de toda la literatura española, que es Cervantes. ¿Vale? Miguel de Cervantes nace en Alcalá de Henares en 1547 y muere en 1616. Sabéis que la fecha de su muerte, el 23 de abril, es cuando celebramos el Día del Libro, en honor a Miguel de Cervantes y a su coincidencia en la fecha con Shakespeare, un autor muy importante de la literatura y del teatro inglés. Bien, él es el que introduce el término novela en nuestra lengua y con las novelas ejemplares que imitan a Boccaccio. Os hablé en lo que era la introducción del Renacimiento que Boccaccio escribió una obra que se llamaba El Decamerón, donde unos chicos están encerrados en un palacio, palacete o aldea en un periodo de cuarentena. Entonces, durante ese periodo, cada uno de ellos
cuenta 10 historias y esas 10 por 10 historias son las 100 novelas, las 100 historias cortitas que hay incluidas dentro del Decamerón. Cervantes copia de alguna manera ese modelo, pero son obras completamente originales. ¿Vale? Hay unas que son más realistas y otras que tienen una mayor influencia italiana. Suelen ser novelas donde hay bastantes aventuras. Pues de aquí podemos destacar Rinconete y Cortadillo, La Ilustre Fregona, La Española Inglesa. Bien, posiblemente si tenemos tiempo veremos, hay una película que es La Española Inglesa, posiblemente la podamos ver en clase, ¿vale? Para que veáis un ejemplo de cómo narraba o qué es lo que contaba Cervantes. Pero Cervantes es un hombre que busca el éxito y no era un hombre que tuviese una formación universitaria, bien, y pues a lo largo de su vida tuvo algunos problemas, por ejemplo, sabéis que fue herido en una batalla en Lepanto, por eso le llamaban el manco de Lepanto, no perdió el brazo, sino que le quedó ciertamente algo inutilizado, estuvo preso en Argel durante bastante tiempo y todos esos elementos, esas aventuras que pasó a lo largo de su vida, pues le influyeron para crear una de sus obras más importantes, como puede ser el Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha apareció cuando aparece en 1605 y es una obra que desde el principio tiene un éxito enorme y supuso una revolución y le creó bastantes enemigos. Miguel Cervantes fue enemigo de Lope de Vega y había enfrentamientos entre ellos y Cervantes lo critica, por ejemplo, en la obra del Quijote. Tuvo un éxito inmediato y eso fue una sorpresa porque tuvo éxito cuando él ya era un hombre bastante mayor, tenía cerca de 50 años, creo. ¿Vale? Si nació en el 47, no más, tenía 50 y tantos años cuando escribió el Quijote, o sea, que era bastante mayor. Vale. ¿Y cosas que decir sobre el Quijote? Bueno, se apareció con el nombre de, en 1605, del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la primera parte, porque sabéis que la novela tiene dos partes. La primera se llama El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y la segunda se llama El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. ¿Por qué se llama esa diferencia de título? Pues porque en la primera todavía no es nombrado caballero y en la segunda ya había sido nombrado caballero, de ahí el cambio de título. La primera tiene 54 capítulos y la segunda tiene 72. Es considerada como la primera novela moderna, ¿vale? Su influencia en la literatura o en los novelistas más importantes de toda la literatura mundial es innegable, pues en Dickens, toda la literatura francesa, Balzac, Flaubert, bueno, los autores de la literatura más importantes o de novelistas más importantes están influenciados por Don Quijote de la Mancha, ¿vale? Tiene dos partes, como hemos dicho, es una parodia de la novela de caballerías, ¿vale? Vimos que era una novela que tuvo una gran importancia, que estaba de moda, pero algunos la criticaban por su falta de calidad. Pues Don Quijote criticando a las novelas de caballerías, crea la mejor de las novelas de caballerías. ¿Vale? Don Quijote es un personaje loco, es un caballero en un periodo o en un tiempo donde ya los caballeros no existen. Entonces, lo único que hace todo el rato es chocarse contra la realidad que le da de frente y es lo que crea las situaciones cómicas. En la novela aparecen más de 600 personajes. Hay datados, no recuerdo exactamente la cantidad, pero más de 600 personajes documentados, todos ellos con una forma particular de hablar, por muy breve que sea su aparición, aparecen caracterizados de una manera singular. Son personajes llenos de vida los que aparecen ahí y especialmente los que están llenos de vida son Don Quijote y Sancho, que son los protagonistas del libro. Don Quijote es un loco, pero que a pesar de esa locura lo que nos gana es que a pesar, está loco, pero siempre intenta hacer el bien por encima de todo.
Sancho Panza pues, se ve un poco contagiado por la locura de su señor y le acompaña en las aventuras. Hay un proceso que se llama de quijotización de Sancho. Sancho se va contagiando de la locura de su señor y de sanchificación de Don Quijote, donde Don Quijote finalmente va descubriendo o se va impregnando de la realidad que tiene Sancho. Vale, el lenguaje de la obra es riquísimo, aparecen todos los registros, desde el popular al vulgar, al retórico, todos los registros de la lengua castellana los tenemos aquí. Su influencia en el español, la influencia de Cervantes y esta obra es enorme, tenemos expresiones que vienen directamente de esta obra y la influencia posterior de la obra y en escritores posteriores es innegable. Bien. ¿Qué más cosas podemos decir? Bueno, lo que se puede decir de Don Quijote y su influencia es muchísimo, ¿vale? Bien, pues podemos hablar del narrador, pues una cosa curiosa, pues por ejemplo, aparecen como varios narradores en la obra. Cervantes crea la ilusión de que Don Quijote está haciendo una investigación histórica de un personaje sobre el que había escrito un escritor árabe. El mismo Cervantes dice que encuentra esos manuscritos y aparece como la historia de un cuento. Cervantes lo único que hace es recoger los datos que ha escrito otro autor. Y ese autor, que es un autor árabe, es traducido por otro autor, con lo cual encontramos la narración del autor árabe, el punto de vista también del traductor del narrador árabe y el punto de vista de Cervantes, que aparece como un propio personaje de la obra, recogiendo los datos que se van diciendo de Don Quijote. Bien, la segunda parte aparece en 1615, ya un poco antes de la muerte de Cervantes, y Cervantes lo que hace es adelantar ese trabajo y darse prisa en acabarlo porque había aparecido un Quijote falso, el Quijote de Avellaneda, que lo que hizo fue plagiar, o era un fake de su propia obra, y para combatirlo lo que hace es sacar rápidamente la segunda, incluso en su segunda obra hace referencia a ese Quijote falso, ¿vale? Don Quijote, el propio personaje, habla de eso. Sabéis que en La Mancha, en Castilla-La Mancha, la figura de Don Quijote y Sancho están muy presentes y son una parte muy importante de nuestra cultura, ¿vale? Y todo el mundo los conoce, obviamente. Bien, aunque otra cosa que decir de Cervantes es que también hizo una obra teatral, intentó triunfar en el teatro, pero no lo consiguió. El teatro era lo que más dinero podía dar en ese momento. Y podemos distinguir entre sus obras habéis estudiado a Lope de Vega, ¿no?, con el trabajo que habéis hecho, y sabéis que cambió la manera de hacer teatro. Cervantes es enemigo de Lope de Vega y lo critica mucho, lo critica incluso en El Quijote, pero vamos a encontrar dos periodos dentro del teatro de Cervantes. Un periodo anterior a conocer a Lope de Vega, que hace un teatro más clásico, y después de conocer la obra de Lope de Vega, pues su obra, aunque él reniegue del teatro de Lope de Vega, se ve influenciado por el teatro de Lope, ¿vale? Sobre todo los entremeses que habéis leído, ¿vale? Se ve la influencia de Lope de Vega. Aunque no tuvo éxito en ese momento, todos los autores o todos los críticos coinciden en que el mejor autor teatral hasta la llegada de Lope de Vega fue Cervantes, y se puede considerar como el puente que hay entre el teatro que se hacía anteriormente en España y el teatro moderno, que es el que se hace con Lope. Bien, y aquí os digo simplemente que tiene una obra de calidad que sirvió de puente hacia el teatro de Lope. Y destacan, sobre todo, en esa segunda parte, influida por Lope, 8 comedias y 8 entremeses, aunque tiene obras anteriores como pueden ser La Numancia o Los Tratos de Argel. Bueno, todo esto en cuanto a la literatura en prosa del Renacimiento, que como veis lo que hay que decir sobre este periodo es importante, ¿vale? Y podríamos decir que Cervantes, aunque está incluido dentro del Renacimiento, al igual que Lope de Vega, son autores que están a medio camino entre el Renacimiento y el Barroco. Son los autores que hacen de puente entre esos dos periodos artísticos, ¿vale? Bien, bueno, pues esto es todo.